En la lectura del testamento, mi abuelo millonario les dejó millones de euros a todos. A mí me dejó 50. No 50.000. No un cheque con una nota cariñosa. Solo 2 billetes doblados, deslizados sobre la mesa de caoba como si fueran una idea de último momento, como si yo fuera una idea de último momento. Mi padre sonrió con la sonrisa de un hombre que siempre lo supo. Mi hermano ni siquiera intentó disimular la risa. Alguien, al fondo de la sala, susurró, era de esperar. Yo no dije nada. Solo miré el dinero en mis manos y sentí que las paredes de aquella oficina de abogados en Sevilla se cerraban a mi alrededor. Porque mi abuelo nunca había sido descuidado. Ni con un solo céntimo de su imperio. Y esto parecía deliberado. Esa noche, bajo la luz de mi cocina, noté algo. Una marca diminuta. Casi invisible. Y recordé algo que él me dijo una vez, si quieres esconder la verdad, ponla donde nadie se moleste en mirar. A la mañana siguiente, entré en un banco silencioso de la calle Sierpes y deslicé aquellos 2 billetes sobre el escritorio del director. Él los miró. Y se quedó paralizado. Me llamo Elena Ortiz, y en mi familia nunca fui la persona de quien se esperaba mucho. No porque fuera tonta. No porque fallara en nada. Sino porque era callada, y en una familia construida sobre el ruido, la ambición y las apariencias, ser callada era lo mismo que ser invisible. Esta es la historia de cómo 50 euros se convirtieron en la verdad de la que toda mi familia había estado huyendo. Al crecer en nuestra casa a las afueras de Sevilla, había 2 tipos de hijos, los que ocupaban espacio y los que aprendían a no hacerlo. Mi hermano Mateo era del primer tipo. Ruidoso, magnético, siempre elogiado. Podía convertir cualquier cena en un escenario, y mis padres lo adoraban por eso. Yo era del segundo tipo. Mientras Mateo hablaba por encima de todos en la mesa, yo observaba. Notaba quién le rellenaba la copa a quién elogiaba a quién y por qué, quién salía de la habitación en cuanto la conversación dejaba de servirle. Mis padres tenían una forma de describirme que siempre sonaba amable en la superficie. Elena es dulce. Elena no pide mucho. Lo que en realidad querían decir era, Elena no causará problemas. Solo una persona en esa familia pareció notar que había algo más en mí. Mi abuelo, don Rafael Ortiz, era una leyenda antes de que yo entendiera lo que esa palabra significaba. Había construido un imperio naviero e inmobiliario desde un solo almacén en el puerto del Guadalquivir hasta convertirse en un nombre que hacía que los banqueros de Madrid se sentaran más rectos al escucharlo. Para el mundo, era intocable, el tipo de hombre cuyas llamadas se devolvían en cuestión de minutos, cuya firma podía mover mercados. Pero para mí, era simplemente el abuelo Rafael. El hombre que tomaba su café solo, sin azúcar, que no soportaba una radio encendida en una habitación vacía, que solía decir que el silencio revelaba más de una persona que 1000 palabras. Fue el único que me miró siempre como si hubiera algo que valiera la pena descubrir. Cuando la salud de mi abuelo comenzó a decaer, algo extraño le pasó a mi familia. De repente, todos estaban muy ocupados cuidándolo, del tipo de cuidado que queda bien en una foto pero no cuesta nada. Mi padre, Diego, pasaba por su cama con traje impecable, revisaba su reloj 2 veces en una sola frase y decía, «Papá, solo quería ver cómo estás. Tengo una reunión». Mi madre, Carmen, traía flores que se quedaban envueltas en plástico sobre el alféizar. Mateo vino una vez, se quedó de pie cerca de la puerta como si la habitación misma pudiera incomodarlo, dijo, «Aguanta, abuelo», y se fue. Yo era la que se quedaba. No porque pensara que eso me daría algo, hacía tiempo que había aprendido a no esperar nada. Me quedaba porque alguien tenía que hacerlo. Le acomodaba las almohadas cuando su respiración se volvía superficial. Le leía el periódico en voz alta cuando sus ojos ya no podían enfocar las letras. Escuchaba la misma historia sobre los muelles del 78 por, quizás, la 20ª vez, y nunca corregí las partes que él recordaba mal. Una tarde, con el sol andaluz filtrándose débilmente por las persianas, tomó mi mano. Su agarre era frágil pero decidido. «¿Oyes eso?», preguntó.
¿Escuchar qué?, susurré. El silencio, dijo. Casi nadie lo soporta. Me miró entonces, como si estuviera memorizando mi rostro. Tú no le tienes miedo, continuó. Eso es porque le tienes miedo a otra cosa. A ser invisible. No supe qué responder a eso. Todavía no lo sé del todo. Otra noche, con las máquinas zumbando de forma constante y Sevilla dormida al otro lado de la ventana, dijo algo que se me quedó grabado durante meses. El dinero no muestra quién es la gente, murmuró. Solo les quita la máscara más rápido. Me reí suavemente. Suenas como si estuvieras planeando algo. Sus ojos brillaron con algo que no supe identificar. Tal vez lo esté, respondió. Pensé que era la medicación hablando. No tenía idea de que ya estaba decidiendo en quién me convertiría yo. Murió en silencio, sin teatralidad, sin últimas palabras memorables. Solo un lento aflojar de su mano en la mía, y después nada. El funeral, celebrado en una pequeña capilla de piedra cerca de la catedral, fue exactamente lo que él hubiera querido, controlado, discreto, sin discursos innecesarios. Trajes negros. Flores blancas dispuestas con precisión quirúrgica. Todo parecía caro. Nada parecía real. Me quedé al fondo, con las manos entrelazadas, observando a mi familia moverse por la sala como actores que habían ensayado demasiado bien sus papeles. Mi padre estrechaba manos y asentía con solemnidad. Mi madre se secaba los ojos en los momentos justos. Mateo recibía condolencias como si le pertenecieran a él. Nadie me preguntó si estaba bien. En mi familia, esa pregunta nunca se hacía a menos que hubiera algo que ganar con la respuesta. Aún así, escuché los murmullos. El duelo te hace escuchar todo. ¿Cuánto crees que dejó? Dicen que solo el inmueble vale una fortuna. Mateo está resuelto de por vida. Cada frase caía como un pequeño corte preciso. En un momento, mi padre cruzó su mirada con la mía. Por un segundo pensé que cruzaría la sala. En cambio, me hizo un breve gesto con la cabeza y volvió a una conversación sobre papeleo. El abogado nos llamará la próxima semana, le dijo a alguien. Nosotros nos encargamos. Nosotros, como si yo no estuviera a 3 metros de distancia. Esa noche, fui yo quien condujo hasta la vieja casa de mi abuelo en las colinas a las afueras de la ciudad, no mis padres, no Mateo. Solo yo. La casa olía a polvo y papel viejo. Me moví de habitación en habitación tocando las cosas como si pudieran desaparecer si apartaba la mirada. Su reloj sobre la cómoda. El sillón de cuero junto a la ventana donde leía cada tarde. El escritorio donde guardaba sus cuadernos, llenos de números escritos en filas apretadas y deliberadas. Me senté en ese sillón y finalmente me permití llorar, en silencio, como había hecho todo siempre. Unos días después, llegó por correo un sobregrueso de color crema, con membrete formal de un despacho de abogados en la Gran Vía de Madrid, la fecha marcada con tinta azul. Me temblaban las manos al abrirlo. Me dije a mí misma que no esperara nada. Un pensamiento pequeño y peligroso se coló de todas formas, tal vez me recordó. El despacho de abogados era frío de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura. Madera de nogal pulida, cristal esmerilado, sillones de cuero dispuestos como si le recordaran a cada quien si pertenecía a esa mesa o no. Tomé el asiento más alejado de la cabecera, haciéndome pequeña por costumbre. Mi padre entró primero y se sentó al frente como si la silla lo hubiera estado esperando. Mi madre lo siguió, con los labios apretados. Mateo llegó al final, relajado, ya sonriendo como si supiera cómo terminaría la tarde. El abogado, Javier Soto, abrió la carpeta. Estamos aquí para la lectura del último testamento de don Rafael Ortiz. Mi corazón empezó a latir con fuerza antes de que leyera una sola cifra. Diego Ortiz, leyó Javier. 5 millones de euros. Mi padre se recostó, y un destello de satisfacción cruzó su rostro antes de suavizarlo en algo solemne. Carmen Ortiz. 3 millones. Mi madre exhaló y tomó la mano de mi padre. Mateo Ortiz.
2 millones. Mateo ni siquiera intentó disimular su sonrisa. Me miró y articuló sin voz, te lo dije. Javier pasó la página. Y Elena Ortiz. La sala quedó en silencio. La suma de 50 euros. Por un momento pensé que había escuchado mal. 50. No 50.000. Ni siquiera un gesto simbólico acompañado de algún objeto sentimental. 50 euros. Mateo se rió primero. Qué poético, dijo, negando con la cabeza. Alguien más soltó una risita, no levanté la vista para ver quién. Mi padre llevaba la satisfacción tranquila de un hombre cuya teoría de toda la vida acababa de confirmarse. Esto confirma algo, dijo con ligereza. Papá siempre supo quién era práctica y quién no. Mi madre ni siquiera me miró. Javier deslizó 2 billetes doblados hacia mí sin ceremonia. Firme aquí, por favor. Tomé el dinero. Pesaba más de lo que el papel debería pesar. Nadie me preguntó si estaba bien. No lloré, no discutí, no me defendí. Solo me quedé mirando esos 2 billetes, porque mi abuelo nunca, en toda su vida, había sido descuidado, y esto se sentía como todo lo contrario a un insulto. Se sentía como un mensaje que solo yo estaba destinada a leer. Me senté en mi coche en el estacionamiento subterráneo durante un largo rato después de que todos se fueran, con el motor apagado y las manos envolviendo los billetes. La mayoría de la gente los habría metido en un cajón para olvidarlos, o los habría roto de rabia. Pero mi abuelo había pasado toda mi infancia enseñándome a mirar más de cerca. Los detalles, solía decir, dando golpecitos en su cuaderno. Ahí es donde se esconde la verdad. Bajo la tenue luz del garaje, incliné los billetes y lo vi, una tenue raya cerca del número de serie. No una marca, sino un patrón. 3 dígitos subrayados en un billete, 2 más colocados con precisión en el otro. No era desgaste. No era casualidad. Él hizo esto, pensé. Si hubiera querido dejarme nada, ni siquiera se habría molestado con 50 euros. A menos que el dinero no fuera la herencia. A menos que fuera la llave. Conduje directo al viejo banco en el que mi abuelo había confiado durante 40 años, el único en el que confiaba cuando no confiaba en casi nadie más. El vestíbulo era de mármol y luz tenue, el tipo de silencio que te hace bajar la voz sin querer. Necesito hablar con el gerente, le dije a la recepcionista. Es sobre mi abuelo, don Rafael Ortiz. Su expresión cambió al instante. En minutos estaba sentada frente al señor Fernández, canoso, de mirada aguda, inescrutable. Puse los 2 billetes sobre su escritorio. Esto me lo dejó mi abuelo en su testamento. Creo que los marcó. Los tomó con aire de aburrimiento educado. Entonces sus ojos se entrecerraron. Volteó los billetes, revisó los números de serie 2 veces y se quedó completamente inmóvil. El color desapareció de su rostro. ¿De dónde sacó esto?, preguntó, con la voz repentinamente cautelosa. Usted ya lo sabe, dije. De don Rafael Ortiz. Se puso de pie, caminó hacia la puerta de su oficina y la cerró con llave. Cuando volvió a sentarse, me miraba con algo que no esperaba de un extraño en traje, respeto. Estas marcas, dijo lentamente, no son casualidad. Son una secuencia de verificación. Y si no me equivoco, usted es la única persona que podía haberlas traído aquí. Sentí un mareo. ¿Qué significa eso? Significa, dijo, que su abuelo dejó algo fuera del testamento. Algo que nadie más debía tocar. ¿Y el dinero?, pregunté. Miró los billetes una última vez. El dinero, dijo en voz baja, era solo la invitación. La voz de mi abuelo volvió a mí de inmediato, ponla donde nadie se moleste en mirar. Y por primera vez desde aquella fría oficina en Madrid, entendí. La verdadera herencia nunca se había leído en voz alta. Había sido colocada directamente en mis manos, doblada, esperando a alguien lo bastante paciente para notarla. El señor Fernández confirmó mi identidad y luego me guió por un pasillo que se volvía más frío con cada paso.
Una puerta de acero pesada. Un código que no reconocí. Dentro, una pequeña sala forrada de cajas de seguridad. Abrió una, y no estaba preparada para lo que vi. Lingotes de oro reflejando la luz del techo. Carpetas con nombres de empresas que reconocí al instante, nombres ligados a la mitad del comercio naviero de Andalucía. Bonos. Registros de inversión. Esto, dijo Fernández con calma, son aproximadamente 32 millones de euros. Conservadoramente. Me cubrí la boca. Pero no fue el oro lo que me apretó el pecho. Fue el sobrecolor crema que descansaba encima de todo, mi nombre escrito con la inconfundible letra de mi abuelo. Elena. Nos ordenó no abrirla jamás, dijo Fernández suavemente. La dejó específicamente para usted. De vuelta en su oficina, la abrí con manos temblorosas. El papel había sido doblado con cuidado, como si él se hubiera tomado su tiempo, como si supiera que yo también lo haría. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto, significa que viste lo que los demás no vieron. Eso ya me dice que tenía razón. Seguí leyendo, la voz de mi abuelo firme en mi cabeza incluso desde el más allá. Escribió que los 50 euros no eran una medida de lo que yo merecía, sino una prueba de lo que yo vería. Que el dinero no cambia a las personas, solo les quita las excusas detrás de las que se esconden. Quería que observara quién se reía, quién guardaba silencio mientras me humillaban, porque esas reacciones importaban más que cualquier discurso en un funeral. Fuiste la única que se quedó cuando no había nada que ganar. No pediste. No empujaste. No actuaste. Por eso confío en ti. Llamó a la fortuna de esa cámara no una recompensa, sino una responsabilidad, algo con lo que protegerme, algo sobre lo cual construir una vida que nunca más me exigiera mendigar respeto. El amor que depende del dinero, escribió, nunca fue amor. La última línea era simple, no vuelvas a hacerte pequeña. El señor Fernández me dio un momento antes de volver a hablar. Su abuelo también dejó instrucciones legales, dijo. Si usted decide seguir adelante, podemos establecer un fideicomiso de inmediato. Anónimo. Protegido. Nadie puede tocarlo sin su consentimiento. Firmé todo esa misma semana, un fideicomiso construido enteramente en torno a mí, invisible para la familia que se había sentado a 2 metros de distancia y se había reído de 50 euros. Fuera de ese banco, mi familia probablemente seguía celebrando, repartiendo, planeando. Pensaban que la historia había terminado. Apenas estaba comenzando. Bastaron exactamente 3 días para que alguien en el banco hablara. Mi teléfono no dejaba de sonar. Lo ignoré. Entonces, una tarde, llegó el golpe en la puerta, agudo, impaciente, como si la puerta les debiera algo. Mi padre, mi madre y Mateo, de pie en mi entrada con expresiones ensayadas en algún punto del camino hasta allí. Sabemos lo de la cuenta, dijo mi padre en cuanto entró. La que no mencionaste. Más de 30 millones. Mi madre extendió la mano hacia mi brazo. Cariño, esto no tiene que ser feo. Somos familia. Mateo se recostó contra la encimera, con los brazos cruzados. Familia. Eso que olvidaste en cuanto te hiciste rica. Algo dentro de mí cedió, no con estruendo, sino con claridad. Se rieron de mí en la lectura del testamento, dije. Alguno dijo que era injusto. Ese no es el punto, dijo mi padre. Es exactamente el punto, respondí. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Tu hermano tiene planes, inversiones. Este dinero podría ayudarnos a todos. Ahí está, dije en voz baja. La voz de mi padre se endureció. No te lo estamos pidiendo. Te lo estamos diciendo. Repártelo. Metí la mano en mi bolso y puse una carpeta sobre la mesa. Según la ley, dije, esta cuenta está en un fideicomiso. Separado del testamento. Totalmente legal. Totalmente protegido. La sonrisa de Mateo vaciló. Eso es un farol. Se leyó en voz alta, dije.
Ustedes estaban ahí. Cualquier disputa legal anula la herencia de quien la presente. La sala quedó completamente inmóvil. Mi padre se giró hacia la puerta. «¿Te vas a arrepentir de esto?», dijo. «Tal vez», respondí. Pero cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio que siguió no se sintió vacío. Se sintió como alivio. El silencio se extendió después de eso. Mi teléfono dejó de sonar. Me eliminaron discretamente de todos los grupos familiares. Los cumpleaños y las fiestas pasaron sin un solo mensaje. Mateo me bloqueó, lo descubrí por accidente, mirando un perfil que simplemente ya no existía. No fingiré que no dolió. Nadie te dice cuánto cuesta el silencio cuando finalmente lo eliges tú misma. Pero mantuve mi vida pequeña y tranquila, tal como mi abuelo había vivido a pesar de todo lo que poseía. El dinero permaneció protegido. Intacto. Invisible. Un año después, un martes lluvioso en Sevilla, nació mi hija Sofía, diminuta, con la carita roja, perfecta. Cuando la enfermera la puso en mis brazos, me hice a mí misma una promesa que nunca dije en voz alta: nunca tendrás que hacerte pequeña para ser amada en esta familia. Mis padres no vinieron al hospital. Y por primera vez, eso ya no me destrozó. Mi abuelo no me dejó 50 euros. Ni siquiera me dejó 32 millones. Me dejó claridad, la oportunidad de ver exactamente quién se reiría mientras me humillaban, y quién solo se acercaría a mí cuando hubiera algo que ganar. Más que eso, me dio el momento en que dejé de pedir permiso para existir. Lo último que me dio don Rafael Ortiz no fue riqueza. Fue el valor de decir no, la fuerza para permanecer sola, y la libertad de criar a una hija que jamás confundirá el amor con el control. Cuando veo a Sofía reír ahora, sin miedo, sin condiciones, entiendo lo que mi abuelo entendió mucho antes que yo: la verdadera herencia nunca fue el dinero. Fue la paz. Y eso valía más que cada euro que dejó atrás. Si esta historia te conmovió, imagina ser la persona a la que todos subestimaron, y finalmente demostrar, en silencio, que estaban equivocados. Cuéntame en los comentarios, ¿habrías renunciado a ese dinero para conservar tu dignidad? Suscríbete para más historias como la de Elena, donde el silencio habla más fuerte que cualquier herencia.